Se los voy a mandar por WhatsApp. Creo que la plataforma no está habilitada todavía, ¿no? No, está abierto. Yo no sé si ahorita, ¿verdad? Pero no nos han comentado nada. Pero por WhatsApp les voy a enviar, ¿ok? Los libros de la bibliografía que tenemos oficial. Ahora, esto de oficiales entre comillas, porque van a ver que un capítulo entero muchas veces de oncología es denso, ¿ya? Entonces vamos a intentar resumirlo aquí en la clase. Entonces, la mayor parte de las preguntas, lo que vamos a sacar del examen van a venir en la clase, la inmensa mayoría. ¿Okay? Así que mejor si prestan atención. Y las diapositivas igual, clase que avancemos, se las envío esa misma noche. ¿Ok? Después, ¿qué más? Ya me han comentado, la asistencia es obligatoria, tiene que haber justificativo para cualquier falta. De momento no tengo su lista oficial, la carpeta no me la ha hecho llegar todavía, así que alguien me va a colaborar con una hojita para poner la lista de los que estamos. Sí, por favor, perfecto. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Para que se ubiquen un poquito, hay algunas preguntas que vamos a contestar en esta mañana. Esta es, por ejemplo, la foto de mi hospital antiguo, Hospital Universitario de Guadalajara, considerado ya en España un hospital pequeño mediano, 900 camas, ¿ya? Hospital pequeño mediano, ¿no? Imagínense. Entonces ahora lo han ampliado y es mucho más grande, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí me he formado. Y bueno, para ser oncólogo, ¿qué necesitas? Medicina, y dependiendo de tú quieras estudiar, si tú vas a Estados Unidos o a México, por ejemplo, necesitas 1 año o 2 años de medicina interna, aproximadamente. Después la especialidad son unos 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? En cambio en Europa es entrada directa. Yo quiero ser oncólogo clínico, me voy, me postulo, haces 1 año de medicina interna, sí, pero dentro de lo que es oncología, ¿no? Entonces de ahí puedes salir con la especialidad, ¿no? Ventajas y desventajas para todos los que tienen idea de hacer una especialidad, les recomiendo mucho salir afuera, ¿no? Porque te da otra visión. En oncología, sobre todo depende mucho de fármacos. Entonces, si no tienes fármacos actualizados, entonces tus tratamientos pueden variar por lo que te dice la literatura, ¿no? Y el paciente sufre. En cambio, cuando tú vas afuera, para cualquier especialidad, hay fármacos, hay procedimientos, hay técnicas, pues es mucho mejor, ¿no? Primero vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es oncología? ¿Cuáles son las ramas de la oncología como tal? ¿El oncólogo hace todo o necesita ayuda? La formación ya más o menos les he adelantado. Y algunos términos que vamos a ver tanto en la teórica como en la práctica, ¿no? Van a ver algunos términos de adyuvancia, neoadyuvancia, eso pues para clarificarlos un poco esta vez. No tiene, todavía no es introducción, simplemente es un pantallazo de lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué creen que es oncología? De lo que ustedes hayan visto antes. ¿Qué es oncología? Estudio de células tumorales. Células tumorales. ¿Ya? ¿Otra? É uma especialidade na medicina que atua em pacientes com câncer. Ya, pacientes con cáncer. Creo que estudia los cambios celulares, no solo malignos, pero más generales también. Ya, o sea, premalignos incluso. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Realizando o tratamento de los tumores malignos, benignos. Ya, muy bien. Bueno, un poquito de todo. Está bien. Es el estudio, diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes con tumores malignos. Fundamentalmente, ya tumores malignos. Tumores malignos es otra forma de decir cáncer. ¿Ya? Obviamente, nosotros preferimos hablar con los pacientes de tumor maligno. En teoría hay manuales de ética que te dicen, ¿no? Que no deberías utilizar la palabra cáncer delante del paciente porque es una palabra muy estigmatizada y demás. En la teoría está bien, pero van a ver ustedes cuando hagan sus prácticas que muchos pacientes le dicen, es tumor, es un tumor maligno. Y te preguntan, ya doctor, ¿pero es cáncer o no es cáncer? ¿No? Entonces, a veces tienes que utilizar la palabra. Entonces, básicamente la oncología, estudio, diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes con tumores malignos. Aunque hay algunas patologías benignas que también las manejamos en oncología, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, está bien lo que han comenzado. Medicina, evaluación, manejo de los pacientes con cáncer o tumores malignos, como ustedes dicen. Y bueno, en cuanto a las ramas, hay 3 tipos de oncólogos, que fundamentalmente en todo el mundo tenemos 3 tipos. Uno es el oncólogo clínico médico, el oncólogo radioterapeuta y el cirujano oncólogo.
¿ok? Entonces, ustedes han visto alguna vez no sé si han visto, pues, un paciente va y la atiende y dice, yo soy oncólogo, no, le voy a operar, y le opera, de cualquier tumor. Luego le voy a enviar al compañero que hace la quimioterapia, va al de la quimioterapia, y dice, yo también soy oncólogo, y el paciente se pregunta, ¿por qué no me ha operado este? ¿No? No, yo soy el oncólogo que da quimioterapia, bueno, le doy quimioterapia. A usted también necesita radioterapia, le voy a mandar a otro oncólogo, ¿ya? Y está el oncólogo radioterapeuta que es el que da la radioterapia, ¿no? Es decir, somos tres ramas de la oncología, fundamentalmente, que tratamos a un paciente con cáncer, ¿no? El oncólogo clínico médico, que sería yo, quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, todo tipo de cosas, ¿no? Oncólogo radioterapeuta, radioterapia. Fundamentalmente todas las técnicas de radioterapia que tengamos. Cirujano oncólogo es el que opera, básicamente, el quirúrgico, ¿no? Entonces, y esto ahora es algo que también les voy a comentar como característica nuestra. Los oncólogos verán linfomas o leucemias. Más especialidad de hematología. Ya, ¿por qué crees? ¿Alguien tiene idea de por qué los oncólogos clínicos no vemos linfomas y leucemias aquí en este medio, por lo menos? En Europa tampoco, por si acaso. Porque es un cáncer, pero que de la sangre. Pero sigue siendo un tumor maligno, ¿no? Sí. Ya. Básicamente es por la complejidad, ¿saben? En oncología, el tumor de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de páncreas, ano rectal, hepatocarcinoma, tumor neuroendocrino, todo este tipo de tumores tienen tratamientos, pronósticos, diagnósticos, investigación completamente diferentes. Ustedes dicen, por ejemplo, ¿un cáncer de recto se trata igual que un cáncer de colon? No, aunque sean del mismo segmento. Imagínense. Y ahora, en cada tumor existe neoadjuvancia, adjuvancia, enfermedad metastásica. Dentro de la enfermedad metastásica, primera línea, segunda línea, tercera línea. Dentro de cada tumor pueden haber distintos subtipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿creen que es un solo tipo de cáncer de mama? Son 4 subtipos moleculares por lo menos. Y ahora estudiante está hablando de un quinto. Cada uno tiene un pronóstico diferente, un tratamiento diferente y un perfil diferente de pacientes. Eso para una mente en esta vida ya es suficiente. Entonces, si yo quisiera abarcar leucemias y linfomas también, no alcanzo. No alcanzo, la verdad. Entonces, por consenso, los hematólogos ven, y eso, el hematólogo oncólogo en realidad, ve todo lo que sería tumores hematológicos, leucemias y linfomas, mielomas, plasmocitomas, todo lo que sea hematológico, lo ve, suelen verlo los hematólogos. Ahora, eso no quita de que en otros países, Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, y aquí mismo en Bolivia, algún oncólogo trata linfomas y leucemias, ¿ya? Hay incluso un grupo español que se llama Goethe, que trata leucemias y linfomas. Pero les digo, yo por ejemplo no alcanzo a abarcar todos los artículos recientes de los tumores sólidos. No alcanzo. Paso viendo artículos y ya, por ejemplo, esta semana no he leído nada de páncreas ni de próstata, algo nuevo saldrá. Y así tienes que ir actualizándote cosas. No te da la vida para eso. Y añadirme eso, leucemias y linfomas, que recuerden, hay leucemias tipo T, tipo B, Burkitt, no Hodgkin, en fin, un montón. Entonces, no puedes abarcar a todo esto, ¿no? Entonces, por eso hematología se encarga de eso, ¿ok? Nosotros nos encargamos de tumores sólidos. Véngase a decir, todos los tumores que no sean leucemias, linfomas, mielomas y demás. Tumores sólidos hablamos de recto, cáncer, próstata, que son tumores de órganos no hematológicos, por decirlo así, no es artificial. Pero básicamente esa es nuestra área. El oncólogo radioterapeuta puede ver algunos linfomas, el cirujano a veces. Para linfomas, bueno, ustedes saben, solamente opera para sacar biopsia o cirugía paliativa, básicamente, ¿no? Pero, bueno, ustedes habrán visto, ¿quiénes conocen al Dr. House? Yo creo que todos han visto, ¿no? No lo sabemos. Alguna vez hemos visto algún capítulo, ¿no? Con sus más y con sus menos. ¿Alguien conoce al Dr. Wilson, al oncólogo? Sí. ¿Qué hace el Dr. Wilson cuando tiene un caso? Él viene, biopsia, ¿no? Saca la muestra, lo lleva al microscopio y dice, con una sola vista, es cáncer, linfoma, 6 meses de vida. Eso no es nada real, ¿ya? Yo, por ejemplo, patología básica,
Una hemotoxilina vecina te la puedo ver. Una inmunistoquímica, eso es para el patólogo. No alcanzo eso. ¿Ya? Operar, si aman a su paciente, no me lo traigan en las manos, yo no voy a operarle, ¿ya? Porque lo puedo matar al pobre paciente. Dar indicaciones de radioterapia la sé, pero no sé planificar. Lo que les quiero decir es que el oncólogo clínico no trabaja solo, trabaja siempre en relación con otras especialidades. Por eso se van a dar de cuenta que oncología ahora tiene otro sinónimo, que es multidisciplinar. Es decir, el oncólogo trabaja con otras especialidades. Por ejemplo, como les comentaba, hay 3 ramas de la oncología: el terapeuta, el clínico y el quirúrgico, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo un paciente de 10 años con un sarcoma de Ewing, yo no lo voy a ver, lo ve el oncólogo pediatra. Y el oncólogo pediatra no tiene ninguna formación de medicina interna, no. Es un pediatra que se ha subespecializado en oncología pediátrica, para que sepan. ¿Okay? El hemato-oncólogo, ya saben, es un hematólogo que se ha especializado en oncología, nada que ver con nosotros. Hay urooncólogos también, aquí en Bolivia también hay, muy buenos. Estos son urólogos que se han especializado en tratamiento de cáncer de próstata, vejiga, en fin. Oncólogo, dermatólogo, lo mismo. Aquí no he visto ninguno, pero por ejemplo en Europa hay bastantes pacientes de melanoma, sobre todo iniciales, que los ve el dermatólogo, él hace su manejo, su seguimiento. Y cuando ya tiene su metástasis, te la mandan. Ya lo he hecho todas las resecciones posibles, pues ya no se puede hacer más, toca vos, ¿no? Y ese es dermatólogo. Ojo, no tiene nada que ver con oncología. Y el ginecólogo-oncólogo lo mismo, es un ginecólogo que está especializado en operar muchas veces mama, muchas veces ovario, en fin, pero no tiene nada que ver con el oncólogo clínico. ¿Okay? Entonces, ¿tenemos relaciones con otras especialidades? Sí. Fuera de esto, a este círculo, tienen que añadirle al gastroenterólogo. Porque ¿quién cree que diagnostica un cáncer gástrico? ¿Un oncólogo? No, es un gastroenterólogo. Claro, el gastroenterólogo le hace la endoscopía porque está con gastritis, úlcera friable, bla, 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 biopsia, cáncer, oncólogo, ¿no? Yo diagnostico un cáncer de pulmón pocas veces. La mayor parte el neumólogo o el cirujano de tórax. Nódulo pulmonar, biopsia, cáncer, otra vez el oncólogo. Entonces, nosotros los oncólogos dependemos de muchas especialidades, ¿okay? Tanto para el diagnóstico, manejo. A ver, un cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cuál es la principal? A ver, ¿qué población tiene más cáncer de pulmón? Los que fuman. Los fumadores, exactamente. ¿Y los fumadores qué otra cosa más tienen, suelen tener? ¿Qué otra patología más suelen tener? Fumadores con cáncer de pulmón. Porque para tener un cáncer de pulmón con tabaquismo crónico de muchos años, algo más tiene que tener. ¿Qué creen que es? EPOC, bronquitis crónica, bronquiectasias. Entonces, eso yo no lo voy a manejar. No sé, espirometría es lo básico. ¿Quién lo va a hacer? El neumólogo. Entonces, muchas veces manejamos al paciente de manera conjunta, ¿no? Entonces, fuera de esto, tenemos otros especialistas también que nos apoyan, ¿no? Pues, como les había comentado entonces, en oncología, en la mayor parte de los países es formación de medicina interna, 1 añito más 4 años de especialidad, ¿no? Generalmente son 5. En Europa son 5 en directo, ¿no? Como les había comentado. Ahora, yo puedo quedarme como oncólogo clínico solamente con lo que sé, o puedo especializarme en otras cosas. Hay oncólogos que están especializados en cuidados paliativos, por ejemplo, manejo del dolor, morfina, manejo del paciente en enfermedad terminal, todo eso. Ensayos clínicos, ahora les voy a comentar algo. Terapia del dolor también, hay gente que está especializada en esto y en investigación. Ensayos clínicos e investigación son casi lo mismo. Yo me he formado un poco en esa parte y es la área de más revolución en oncología y en general en las revistas médicas. Ustedes vean una revista médica, ¿cuál conocen? El New England Journal of Medicine, por ejemplo. Ustedes van, una buena parte son investigaciones en oncología. Ustedes se van a Nature, 1 o 2 artículos de cada uno es biología molecular, tratamientos innovadores y tal. Ustedes se van al SAIS, lo mismo. En SAIS hay investigación básica en oncología. Pues, oncología es una de las áreas donde más investigación se hace, ¿ya? Entonces uno se puede formar en esto. Todo lo que nosotros los oncólogos hacemos, no nos preciamos de eso, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas que los oncólogos decimos y hablamos viene de un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, fase 3. ¿Saben qué es eso, no? ¿Saben?
No. Ya, les voy a comentar. A ver, si alguno de ustedes trae vamos a poner, a su tío, por ejemplo, a su tío, y le han diagnosticado un cáncer gástrico. Lamentablemente le hacen una endoscopia porque estaba con gastritis, y le toma una muestra y dice, adenocarcinoma gástrico, células en el anillo de sello. ¿Ya? Entonces van a un oncólogo clínico y el oncólogo clínico revisa y nos han formado para esto. Yo tengo que pedirle a él un inmunistoquímico. Por un porcentaje de pacientes puede expresar una proteína que se llama ER2 y puede ser susceptible a un anticuerpo monoclonal que mejore su pronóstico. Pero antes de decirle eso, tengo que estadificarlo, tengo que saber hasta dónde está la extensión. Porque sé también que más del 50% de los pacientes de cáncer gástrico ya vienen en etapas avanzadas, en el estadio clínico 4. Entonces le explico, pues, don Alejandro le cuento que tenemos su resultado de su biopsia, lamentablemente es un cáncer, pero no sabemos hasta dónde está. Inmediatamente en mi cabeza viene cómo estadificar un cáncer gástrico. Sé que el T no viene por tamaño, o sea, el tamaño del tumor no tiene que ver por 6 centímetros, no, sino la profundidad. ¿Cuál es el mejor método para medir la profundidad? Una ecoendoscopia. Tengo que decirle, don Alejandro, le cuento que tenemos un cáncer gástrico, pero no sabemos hasta qué profundidad está. Entonces tengo que pedirle este estudio que se llama ecoendoscopia para ver hasta qué capa el cáncer ha avanzado. Ojalá sea la más inicial posible y se pueda operar. Además de eso necesito una tomografía, porque sé también que la tomografía me ayuda a descartar que no tenga metástasis, ¿no? Y poder ser más completo mi tratamiento. Le explico esto y me viene con los resultados el paciente, ¿no? Me dice, pues tengo mi econdoscopía y la econdoscopía me dice que es un T2, hay ganglios que le han biopsiado y que son positivos. T2 N1, sé que este señor va para neoadjuvancia. Inmediatamente viene un ensayo clínico donde han habilitado 300 pacientes para cirugía de entrada versus 300 pacientes para quimioterapia antes de la cirugía. De hecho, el ensayo clínico se ha demostrado que el brazo que tiene neoadjuvancia con esquema FLOT tiene mejor supervivencia y mejor supervivencia libre de progresión y global después del tratamiento que los que se han operado de entrada. Entonces, toda esa información la tengo que traducir. Don Alejandro, le cuento que lamentablemente hay ganglios, no hay metástasis fuera, pero hay ganglios, y tengo que darle quimioterapia para que reduzca el tumor y el cirujano le pueda operar y los resultados sean mejores, ¿no? Toda esa información tengo que traducir. Le hago el tratamiento, le hace el cirujano la cirugía, viene la patología, ganglios persistentes después de quimioterapia. Inmediatamente viene a mi cabeza estudio McDonald del 2005, no me acuerdo qué era. Lo mismo, 190 pacientes en un brazo, 190 pacientes en otro, después de cirugía con ganglio positivo. Unos van solamente a quimioterapia y otros a quimioradio. Los de quimioradio tienen la misma supervivencia que estos, pero menos recaída local. Veo al señor, está bien, buenas condiciones, aguantar la cirugía. Le digo, don Alejandro, le cuento que hay ganglios, pero le podemos ofrecer un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para que el tumor tenga menos posibilidades de regresar en el mismo sitio. ¿Está de acuerdo? Sí. 2 años después, lamentablemente hace metástasis el señor. Entonces le digo, don Alejandro, pues ha hecho metástasis, y recordando su inmunistoquímica previa de un ER2 negativo, le digo, bueno, pues don Alejandro, el mejor tratamiento es la quimioterapia. Lo mismo, ensayo clínico. Hay un ensayo clínico que ha comparado, como dicen todos, ¿no? Está con cáncer, ya metastásico. ¿Para qué le vas a dar quimioterapia? Si igual se va a morir, ¿no? Hay un ensayo clínico detalizado que ha dicho, ha comparado lo mismo. Creo que eran 120 pacientes, algo así, en un brazo, 120 en otro, a unos quimioterapia y a otros el mejor tratamiento paliativo. Y los de quimioterapia vivían más y mejor. Entonces, le digo, don Alejandro, es mejor darle quimioterapia ahora, porque eso le va a aliviar los síntomas, le va a hacer vivir mejor y todo eso. Va a mejorar también las complicaciones que puede tener ahora por el tumor. Todas las decisiones que hace un oncólogo clínico, en la mayor parte de los casos, está cubierto por un ensayo clínico, sobre todo las grandes. Y en los que no hay mucha evidencia, de estudios randomizados como hablamos, pues muchas veces ya va a criterio clínico, ¿no? Que es lo que tú tienes más experiencia, o estudios observacionales, en fin. Por eso la oncología está muy ligada a los ensayos clínicos y a la investigación. No es que yo, porque se me ha salido ese día, le voy a dar quimioterapia a esta paciente, y a una misma paciente exactamente igual mañana no le voy a dar quimioterapia. No.
hay unos estándares, criterios, características del paciente que me hacen dar un tratamiento o no. ¿No? Todo eso viene de la investigación. ¿Ok? Y si ustedes entran al mundo de la investigación, es desde ensayos clínicos hasta estudio con células, bacterias y ratones. ¿Ya? Que también he hecho. Ratones no, pero bacterias sí. Y células sí he hecho. Eso era ya para mucho ejercicio. Todo lo que les he contado del paciente de cáncer gástrico nos pasa a nosotros en la consulta, y nosotros hablamos con el paciente de dos términos que hoy día vamos a aprender. ¿No? Hoy día de la clase vamos a aprender dos conceptos que los van a ver en su práctica, que se llaman tratamiento neoadyuvante y tratamiento adyuvante. ¿Ok? Entonces, mi paciente de cáncer gástrico viene a la consulta y cuando le hago los estudios tiene su tumor puesto, pero localmente avanzado. ¿El cirujano puede operarlo? Sí, puede operar, pero probablemente se va a dejar los márgenes de la enfermedad. Entonces tiene alto riesgo de que el tumor regrese. ¿Ok? Entonces yo le explico al paciente: don Alejandro, tiene usted su tumor, se podría resecar, se puede operar, pero hay alta posibilidad de que no podamos controlar localmente al tumor, que tarde o temprano acabe recayendo en ese mismo sitio. Porque otra clave vamos a ver después de la cirugía es que si ustedes quieren operar un paciente, el tumor debe estar incluido dentro de los márgenes de la pieza quirúrgica. Por eso no se opera todo. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de colon que está abarcando, por ejemplo, a ver qué sé yo, está infiltrando el vaso, por ejemplo, no vale la pena operarle. ¿Okay? Porque eso me está hablando de una enfermedad que, aunque le opere el cirujano, probablemente se va a dejar tumor ahí y el tumor va a recaer sobre esa misma zona. Entonces, si no voy a poder tener un tratamiento bueno local, hago tratamiento neoadyuvante, es decir, quimioterapia o quimioradioterapia para reducir el tumor, ¿no? Para que después se pueda hacer el control local, con cirugía, radioterapia o quimioradio, ¿no? Entonces recuerden, así para hacerlo más sencillo, neoadyuvante, quimioterapia antes de la cirugía, ¿ya? Básicamente, si quieren así reducirlo bien al límite, quimioterapia o tratamiento sistémico antes de la cirugía. Y a veces al que no se puede operar, pues se puede dar radioterapia o quimioradio, ¿ok? Nuestro mismo paciente, don Alejandro, tiene esta vez un tumor pequeñito, de 2 centímetros. Le hago la endoscopía, no ha sobrepasado la mucosa. Está en la mucosa nomás, es un T1A. No tiene ganglios, no tiene metástasis. Entonces le digo, don Alejandro, le cuento que por sus estudios, su tumor está localizado. Entonces el cirujano le puede operar. Le va el cirujano y dice, no, una gastrectomía subtotal con linfa de 2, tal. Le opera. Pero después de haberlo operado, no había sido un T1A, sino era un T2. Ya, o sea que estaba más extendido de lo que se veía en las pruebas. Y de los ganglios que ha sacado, uno estaba afecto por el tumor. ¿Qué nos pasa? No siempre los estudios de tomografía son exactamente iguales a los de la patología. Entonces viene el paciente después de la cirugía y le digo, don Alejandro, usted tiene riesgo de que el tumor regrese. Ahora no tiene tumor, está bien operado, pero tiene riesgo de que el tumor regrese. Entonces tengo que darle quimioterapia, es decir, tratamiento posterior a la cirugía para disminuir el riesgo de recaída. Si se dan de cuenta, los objetivos son diferentes, ¿no? La quimioterapia neoadyuvante tiene por objetivo disminuir el tamaño del tumor para un mejor control local, para poder operar, básicamente, ¿ya? Y la quimioterapia adyuvante es cuando ya está operado el tumor, ya está tratado, disminuir el riesgo de recaída, que es diferente, ¿ok? Sus objetivos principales. Les diría algo más de la terapia neoadyuvante, pero se los voy a comentar después porque es un poquito complejo. Entonces aquí, como les dije, facilitar el control local de primaria, terapia neoadyuvante, adyuvante, disminuir el riesgo de recaída. Y si tiene metástasis, imagínense que don Alejandro tiene metástasis hepáticas, por ejemplo. ¿Es neoadyuvante o adyuvante? Ninguno, ¿ya? Ninguno. El objetivo de este paciente es paliativo. Otra cosa que van a aprender entonces ahora, todo paciente con metástasis en principio es incurable.
no se puede curar, por principio. Entonces el objetivo de algo que no se puede curar es paliativo. Pero doctor, le va a dar quimioterapia, paliativa también, es quimioterapia paliativa. ¿Esto quiere decir que el paciente se va a morir pronto? No. ¿Cuánto creen que es la supervivencia de un melanoma, por ejemplo, a fecha de hoy, en un país de primer mundo? ¿Cuánto vive un melanoma metastásico? En promedio, en un país de primer mundo. Melanoma, recuerden, es un tumor muy agresivo, ¿no? Estoy hablando metastásico. ¿Cuánto creen que vive? 5 años, 10. 5 o 10 años. ¿Alguien da más, alguien da menos? Estamos hablando de enfermedad metastásica, metástasis hepáticas, pulmonares. ¿Un año? Un año, ¿quién da más? Creo que uns 3. 3 años, ya. Con la llegada de la inmunoterapia, la supervivencia global media de un melanoma ahora mismo son 5 años. 5 años. O sea, en un país de primer mundo, más de la mitad de los pacientes pueden vivir al menos 5 años con enfermedad metastásica. Estoy hablando de metástasis pulmonares, hepáticas, peritoneales, óseas, por ejemplo. Se puede vivir hasta 5 años. Es un promedio, pero sigue siendo paliativo. En cáncer de pulmón, melanoma también, y un poquito menos en cáncer de mama triple negativo, hay un fenómeno que se llama respuesta completa sostenida con inmunoterapia. Es decir, tiene metástasis óseas, hepáticas, pulmonares, le da un tratamiento que se llama inmunoterapia, el paciente entra en remisión completa. Es decir, no hay tumor por ningún lado. 2 años de inmunoterapia, le quitan la inmunoterapia y sigue en respuesta. No aparece el tumor. Hay ya pacientes a 7 años de seguimiento, no hay tumor, no ha regresado. Ahora, ¿un oncólogo le va a decir que está curado? No, ninguno. Porque debutó como metastásico. Aún en esas situaciones, su objetivo sigue siendo paliativo, ¿no? Entonces, recuerden, metastásico es sinónimo de paliativo. Entonces, si tengo un paciente con cáncer gástrico, metástasis hepáticas, la quimioterapia que le voy a dar, aunque le voy a dar quimioterapia, es también paliativa. ¿Okay? Porque no voy a buscar curar el cáncer. El objetivo de la oncología ahora mismo con estos pacientes es cronificar la enfermedad. O sea, la presión alta, la diabetes, por definición también son incurables. No se curan, ¿ya? Se controlan, ¿no? Te dice el diabético, tengo una glucosa de 80, doctor, ¿estoy curado? No, está controlado, pero no está curado. Su diabetes se va a morir con diabetes, pero está controlado. Lo mismo nuestro objetivo es ahora mismo del cáncer. El mejor objetivo que tenemos en oncología es cronificar el cáncer, ¿no? En algunos pacientes lo podemos hacer por años, en algunos lamentablemente no se puede, ¿no? Y en pacientes sano que quiero investigar cáncer, se llama screening o clínico. ¿Okay? Este es un caso clínico, esta es una paciente real, de aquí de Bolivia también. Entonces, con algunos matices vamos a ver. Imagínense, vamos a ver todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. 35 años, no tiene antecedentes de importancia, y en la mama derecha tiene una masa, que ella dice que son 6 meses, pero habitualmente siempre es más. ¿Ya? Hay pacientes que te dicen, tiene una mama así, florida, ¿y cuánto tiempo? No, a la anterior semana. Mentira. Solamente que no le da medio. No, pero bueno, 6 meses dice la señora. Palpamos. Esta masa era aproximadamente de 6 centímetros y tenía una enopatía en la axila, ¿ya? En cáncer de mama, al primer lugar donde va el tumor es a la axila, a los ganglios axilares, por drenaje linfático, ¿ok? Entonces, le hacen la ecomamo, nos confirma que son 6 centímetros, hay enopatías axilares con la cortical engrosada, todo lo que dicen los ecografistas. Le hacen la biopsia y me dicen que es cáncer, ¿no? Le hago la tomografía, me describe la masa en mama derecha, los ganglios captan contraste, o sea que son sospechosos, pero no tiene extensión a distancia, no hay metástasis óseas, pulmonares, hepática, nada. Y, bueno, no lo hacemos mucho en mi país por cuestión económica, pero lo normal es pedir una gamografía ósea para descartar la enfermedad ósea, porque la tomografía no es un buen método para ver metástasis ósea. La gamografía ósea me dice, no hay hueso. Muy bien. Con estos datitos, ¿cómo creen que está la enfermedad? ¿Localizada, localmente avanzada o metastásica? Localmente avanzado. Localmente avanzada. Si estuviera localizada estaría solamente en la mama, ¿okay? Pero como ya está llegando a los ganglios es localmente avanzada.
Entonces, el cirujano va a intentar operarla, pero me dice el cirujano, mira hermano, la voy a operar, pero probablemente me voy a dejar enfermedad. Entonces, no es quizás la mejor alternativa. Mejor darle quimioterapia que reduzca el tamaño y después la opere. ¿Qué le estamos haciendo a la señora? Neoadjuvancia. Neoadjuvancia, ¿no? Estamos viendo esto. Neoadjuvancia, un cáncer de mama localmente avanzado, pues le vamos a hacer tratamiento neoadjuvante. ¿Cómo recibe la señora en la consulta esta noticia? Pues mal, nadie la recibe bien, mal. Llora, pregunta por sus hijos, te muestra fotos, todo tipo de cosas que te pueden pasar, ¿no? Tienes que tranquilizarle con datos, no le puedes tranquilizar, no, todo va a ir bien, no, con datos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir a la señora, dentro de lo malo, el cáncer de mama es uno de los cánceres que tiene mejor supervivencia ahora mismo, ¿no? Tomando en cuenta todos los estadios, la supervivencia de mama supera el 80% a 5 a 10 años, ¿ya? Tomando todos los estadios, incluyendo metastásicos, ¿ok? Por ejemplo, estudio europeo, perdón, mira, casi el 85% de los pacientes, más del 80%, pero están vivos todavía a 5 años, ¿no? Esto es un estudio europeo, entonces es una buena forma de decirle, señora, pues su tumor es malo, pero todavía tenemos un potencial curativo con los tratamientos que tenemos, ¿no? Después, con todo lo que ya le he hecho, tomografías, biopsias, la pregunta que te hace la paciente es, doctor, ¿y tengo metástasis? ¿Cuán avanzado está mi tumor? Entonces, con esto le digo, todo esto está en mi cabeza, ¿no? Estadificación de un cáncer de mama. Entonces, yo sé, por ejemplo, que más de 6 centímetros es un T2, ¿ya? Pero además tiene ganglios locorregionales. Perdón, un T3. Entonces yo le digo, yo sé que estos son localizados, estos son localmente avanzados y estos son metastásicos. Entonces esta señora es un T3, N1, M0, es un 3A. Y ustedes dirán, ¿para qué miércoles me sirve esto? De los estadios y demás. Cada estadio tiene un pronóstico diferente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a 3A, que sería este de acá, le puedo decir a la señora que su supervivencia a 5 años son más o menos de un 66%, aproximadamente. Es un número frío, ¿no? Nosotros no decimos el porcentaje. En oncología es una regla nunca decir porcentajes. Lo que dices es, señora, tiene alto riesgo de que su tumor regrese, ¿ya? Lo traducimos al paciente. Tiene alto riesgo de que el tumor regrese. Entonces, es mejor darle quimioterapia ahora, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un 4, miren, la supervivencia a 5 años es de un 14%. Aunque esto tiene un matiz que después les voy a contar, pero es cuando estemos en terapia. Bueno, con todo eso, no es resecable, y el cirujano me lo dice, no es resecable, y le tengo que explicar a la señora, hay 4 tipos de cáncer de mama, ¿ok? Pero con los estudios que me hacen aquí en mi país, en Bolivia, yo solamente le puedo decir que tiene cáncer de mama, no cuál de los 4 subtipos. Entonces hay un estudio que se llama inmunistoquímica que tiñe con diferentes receptores, o para diferentes receptores. Entonces hay receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67, que me va a decir qué tipo de cáncer tiene, ¿no? La señora se lo hace, me viene con su estudio, lo leo y digo, estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 positivo, Ki67 del 45%. Esto se los voy a explicar después. Pero para que sepan que todo esto lo traduzco en un tipo de cáncer que se llama HER2 enriquecido o sobreexpresión de HER2, ¿no? Y estos son de los tumores de peor pronóstico, ¿ya? Son tumores con alta tasa de recaída y cuando recaen son cerebrales, pulmonares, hepáticas las recaídas, no suelen ser locales, ¿no? Entonces, estos tumores antiguamente, el que los tenía, pues era como para decirle, señora, yo sé que haga lo que haga, pues tu tumor va a regresar, ¿ya? Con este estadio me refiero. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? El 2 positivo, estos son subtipos moleculares, lo que quiero decir básicamente es que eso es una representación de lo que está a nivel genómico. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, el HER2, estas son las supervivencias, por ejemplo, ¿no? Y el HER2 positivo, como esta señora, el receptores estrogénicos negativos, es el de peor supervivencia, ¿no? A 14 años, miren, casi un 60% solo están vivos, a diferencia de un luminal, por ejemplo, ¿no? Es el cáncer de peor pronóstico, junto con el triple negativo. Esto en afroamericanos, eso no me interesa.
Le digo que es localmente avanzado, necesitamos manejo multimodal, quimioterapia, cirugía y radioterapia. Vamos a necesitar las tres cosas. Y bueno, tengo que conocerme todos los estudios, manejo, este es manejo europeo, por ejemplo, que es lo mismo que el americano. Pero le cuento algo diferente a la señora, ¿no? Tengo que darle un tratamiento con quimioterapia, le digo, ¿no? Pero lo bueno, señora, es que ahora su receptor ER2, que es el que está en su célula tumoral, le está diciendo a su núcleo que se multiplique. Eso vamos a verlo después en la unidad 2, si mal no recuerdo. Este receptor ER2 le está diciendo a la célula tumoral, multiplicate, sin parar, sin parar. Alguien, hace más de 10 años, se le ha ocurrido, y si yo hago un anticuerpo que bloquee este receptor, ¿qué pasará? Y han diseñado el primer anti-ER2 que se llama trastuzumab. Bloquea el receptor ER2, ya no hay señales hacia el núcleo, y la quimioterapia genera señales de apoptosis y destruye la célula tumoral. ¿Ya? Entonces, es terapia dirigida. También que tengo que conocerlo. Y después, hace unos 8 años, debe ser, o 7 años, cuando todavía era residente, salió un segundo anticuerpo que se llama pertuzumab. Entonces, cuando se juntan los dos anticuerpos sobre el mismo receptor, las respuestas son mayores. Y le digo a la señora con toda seguridad, señora, le voy a hacer un tratamiento con quimioterapia, más estos dos anticuerpos, y mi objetivo es que el tumor desaparezca con la quimioterapia y la terapia dirigida, que se llama respuesta patológica completa, ¿no? Y conozco los estudios, Perú, Trifaena, que nos dicen que más del 50% de los pacientes alcanzan respuesta completa. O sea, más de la mitad de estos pacientes el tumor se funde con la quimioterapia realmente neoadjuvante, no importa qué tamaño sea, imagínense. Entonces, bueno, con esta cuestión le hago su tratamiento. Y bueno, le cuento a la señora todo eso, le cuento cómo va a ser los objetivos de tratamiento. Le explico a la señora que voy a poder ver in vivo la respuesta del tumor, que con cada quimioterapia yo la voy a ir palpando. Y lo que yo espero es que mientras le voy palpando, el tumor va reduciéndose, ¿no? Incluso hasta no hacerse palpable. Y eso se ve. Cada vez que le hago quimioterapia a la paciente viene, ustedes van a ver en sus prácticas, porque ustedes es más larga sus prácticas, van a ver, hay pacientes, sobre todo este tipo, que tú le palpas un tumor de 4 o 5 centímetros. Y después de, ustedes le van a palpar, qué sé yo, después de 2 o 3 semanas, ya va más pequeño, más pequeño, más pequeño, y al cabo de la quimioterapia que dura unos 6 meses, ya no se palpa nada en muchos de los pacientes. No palpo nada, no palpo nada. Entonces la señora me pregunta, doctor, ¿entonces ya no se va a operar? No, tengo que decirle que todavía tiene que operarse, porque el tumor puede haber desaparecido de mi mano, pero microscópicamente puede persistir. Si no lo opero, vuelve a regresar otra vez, ¿no? Y le cuento también a la señora que si yo obtengo la respuesta completa, es decir, que el tumor desaparezca con la quimioterapia y la terapia dirigida, los riesgos de que el tumor regrese son mucho menores. O sea, probablemente estamos, no diré de curación, pero sí muy poco riesgo de que el tumor regrese, ¿no? Entonces, eso tengo que explicar a la señora. Otra pregunta que nos dice, bueno, está bien, doctor, estoy de acuerdo con usted, voy a hacerme la quimioterapia que usted me dice y el cirujano me ha recomendado. Y ahora, ¿pero qué efectos adversos tiene la quimioterapia? ¿Cuál creen que es la pregunta más frecuente de los pacientes? Se me va a caer el cabello. Caer el pelo. No te preguntan náuseas, vómitos, si vas a tener fiebre, infecciones, me voy a morir. No, pelo. Lo primero es el pelo. ¿Me decías? Sí. Perdón, ya. Es el cabello. Todos preguntan del cabello. Todos, no importa qué quimioterapia les des, doctor, se le va a caer el cabello. Primero, ¿no? Y tienes que preguntar, sí, se le va a caer el cabello, puede haber náuseas y vómitos, pueden bajar sus neutrófilos, no digo neutrófilos, ¿qué les decimos en la consulta? Sus defensas, ¿no? Sus defensas se van a bajar, pues puede tener infecciones, pueden bajar, alterar su médula ósea, pueden tener anemia, las plaquetas pueden estar bajas, pueden tener llaguitas en la boca, diarreas, pueden tener inflamación en sus venas, flebitis, todo tenemos que contar, todo. Y después de eso decirle reconfortantemente, pero no se preocupe señora, le vamos a dar medicación para eso, y si hay algo que no lo podemos controlar, está la urgencia. Puede ir a la urgencia, que ustedes no sé en qué hospital estará, pero en la caja son 5 o 6 horas de espera, pero no hay más. Pero la tienes que tranquilizar de alguna manera, está la urgencia para que usted pueda dirigirse y ver con los síntomas que usted puede, ¿no?
Y bueno, a veces la paciente te dice sí, a veces te dice la paciente no, a veces la paciente te dice, doctor, trabajo, quisiera alguna quimioterapia que por lo menos durante algunos meses no me haga caer el pelo, que sí hay también, pero que no cubre el seguro. Entonces tengo que explicarle, sí, le podemos hacer una quimioterapia que no le va a hacer caer el pelo, pero va a tener que pagarse usted. Entonces, decidirá la paciente, ¿no? Y después, tratamientos de soporte. Como te había comentado, hay síntomas que tengo que tratar yo como oncólogo igual. Imagínense esta misma paciente con cáncer de mama, pero con el tumor ulcerado, sangrante, por ejemplo. Hasta que haga efecto la quimioterapia, tengo que darle antifibrinoanalíticos, curaciones, en fin, todo tratamiento de soporte, medicamentos para el dolor. Después, cuando ya le empiece su quimioterapia, medicamentos para las náuseas, los vómitos, para la diarrea, que hay alguna que le ha dado un efecto súper raro de la quimioterapia, qué sé yo, fístula intercutánea, que tienes que vigilársela, pasa. Y después no trato, pero sí monitorizo patologías previas del paciente. Si yo utilizo una quimioterapia llamada, por ejemplo, oxaliplatina en un diabético, le puede empeorar su neuropatía. Cada vez tengo que decir, hay hormigueos en sus manos, le duele, pisa bien. Momento que me dice, no doctor, es que siento como unos calcetines en los pies que no puedo caminar, chao quimioterapia. Ya no puedo seguir dando, tengo que cambiar de esquema, lo que sea. Entonces tengo que monitorizar patologías previas. Y a veces, no todos los pacientes llegan para curarse. Se los deriva el ginecólogo y dice, si es un cáncer de mama, si es un HER2 positivo, pero hemos hecho una gamografía ósea y tiene metástasis óseas. ¿No? No, te dan igual quimioterapia, pero tengo que disminuir el riesgo de fracturas con ácido zoledrónico, tratar el dolor, en fin, monitorizar el tratamiento y todo lo demás. Y bueno, pues y a veces puede requerir tratamiento para otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la misma quimioterapia puede inducir a veces insuficiencia cardíaca. Yo tengo a mi paciente que empezó mi quimioterapia, bien, de repente me dice, doctor, ya no respiro, me está costando, me levanto de la cama y me levanto cansado, le hago un ecocardio y tiene un FEBI de 45. Miércoles, mi quimioterapia, ni modo. Chao quimioterapia, buscar otro esquema, en fin. Entonces, imagínense todo esto en una consulta de 15 minutos en la Caja Nacional de Salud, ¿no? Que es nuestro sistema. Europa, Estados Unidos nos otorgan por paciente nuevo unos 45 minutos a una hora aproximadamente. Porque todo esto que le estoy explicando, tengo que explicárselo también al paciente, ¿ya? Y no así con términos técnicos, sino traducido a su lenguaje. Y muchas veces ustedes van a ver que no es solamente una vez, le explicas todo eso con lujo de detalles, se lo dibujas, le dibujas la mama, la axila, sus ganglios, bien bonito. Le llevas, ¿ha entendido señora? Sí, doctor, completamente. Siguiente consulta, doctor, ¿por qué no me voy a operar? Otra vez, todo de nuevo, ¿no? Es así, y es normal porque ¿a quién le gusta tener un diagnóstico de cáncer? A nadie. Cuando te da un diagnóstico de cáncer o a tu familiar, lo primero que ocurre es que te bloqueas. No sabes qué hacer, no sabes qué ir. El doctor te está explicando y tú estás mirando en blanco a la pared y ya, si no tienes un familiar al lado que está apuntando las cosas, muchas veces ni te enteras, ¿no? Entonces, en general es un poco lo que vamos a ver en todo el semestre. Vamos a ver desde la parte básica molecular, obviamente adaptada a ustedes. Vamos a ver tratamientos que tenemos, causas del cáncer, manejo con citostáticos, quirúrgico, radioterápico y también manejo paliativo, ¿no? Y las complicaciones que se pueden dar. ¿Ok? Bueno chicos, entonces nos podemos ir hoy día un poquito más temprano, así que me dejan la lista y así la siguiente semana ya empezamos con los diálogos. ¿Ok? Les voy a mandar la diapositiva por si acaso ya en la noche al grupo de WhatsApp, como no hay